buenos días a todos. Es un privilegio para nosotros, el equipo conformado por Arturo Brack y este servidor, Eliu Rosas, hablarles nuevamente sobre investigación cuantitativa. Pero ahora queremos ser más específicos, hablándoles sobre los instrumentos de medición y más específicamente hablarles sobre lo que es la validez y la confiabilidad de los instrumentos de medición. Seguramente el término medición es un término muy conocido por nosotros, ya que algunos podrían relacionarse diariamente con él. Sin embargo, en el campo de la investigación, la medición podríamos decir que es la asignación de números o símbolos a sujetos o sucesos de acuerdo a reglas ya predeterminadas. Es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Este proceso se realiza mediante un plan explícito organizado para clasificar los datos disponibles que ya tenemos dentro de nuestra investigación. El instrumento de medición o de recolección de datos juega un papel importante y central dentro de la investigación. Sin ese instrumento no hay observaciones clasificadas. Los instrumentos de medición requieren de estudios científicos que determinen si estos pueden generar inferencias válidas y demostrar un nivel de estabilidad. La calidad de los resultados se define a través de los criterios de la validez y el criterio de la validez del instrumento tiene que ver con el contenido y su construcción. Ahora estamos entrando en el tema de la validez. Bueno, la validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir. Determinar la validez de un instrumento implica someterlo a un proceso de evaluación previa. Pero vale la pena preguntarnos, ¿qué es la validez? Bueno, hay un autor que se llama Hernán de Sampieri que dice que la validez es el grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Hay otro autor que habla muy parecido a Hernán de Sampieri y es Thorndike, que expresa que la validez es el grado en que un instrumento realmente mide lo que el investigador pretende. La validez, como su mismo término lo indica, es aquella que puede ayudarnos a nosotros en nuestra investigación a que ese instrumento de evaluación esté preparado de tal forma de que nos arroje esta información que nosotros necesitamos y que sea clara y oportuna para nosotros poder brindar unas excelentes conclusiones o aportes a nuestra investigación. La validez podría clasificarse de tres formas. 1. Validez de contenido. 2. Validez de criterio. Y 3. Validez de constructo. Y ahora vamos a definir cada una de ellas. La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento ejerce un dominio específico de contenido de lo que se mide en la investigación. También la validez de contenido puede referirse al grado en que el test presenta una muestra adecuada de los contenidos a los que se refiere, sin omisiones y sin desequilibrios de contenido. La validez de contenido se utiliza principalmente con test de rendimiento y especialmente con test educativos y test referidos al criterio. En este tipo de test se trata de comprobar los conocimientos respecto a una materia o a un curso. También está la validez de criterio, que implica que la medición del instrumento se ajusta o sirve a un criterio externo. Si el criterio se ajusta al futuro, entonces podemos hablar de validez predictiva. Como por ejemplo cuando se hacen los exámenes de admisión en las universidades, podríamos nosotros compararlos con los resultados del rendimiento futuro de los estudiantes en la carrera. Ahora, si el criterio se fija en el presente, se puede hablar de validez concurrente, que es cuando los resultados del instrumento correlacionan con el criterio en un momento dado. Por ejemplo, un día antes de una votación en elecciones, se puede hacer una encuesta para detectar las preferencias del electorado y esas pueden correlacionar con los resultados finales de la elección. También existe la validez de constructo, para algunos probablemente la más importante, sobre todo de la perspectiva científica, ya que se refiere al grado en que una medición aportada por un instrumento se relaciona consistentemente con otras mediciones que han surgido de hipótesis o con construcción de teorías antecedentes. El término constructo hace referencia a un concepto teórico psicológico inobservable, como la inteligencia, la personalidad, las aptitudes, las actitudes, entre otras cosas.
La definición operativa de estos constructos presenta considerables dificultades en la práctica, ya que no son directamente observables, y debido a esto la validación de un constructo es un proceso laborioso y difícil. Hola compañeros, mi nombre es Arturo Oral. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la confiabilidad en la investigación cuantitativa. La confiabilidad es el grado que produce un instrumento al realizar la prueba en el mismo sujeto varias veces de una manera coherente. Y les puedo colocar un ejemplo de este tipo de confiabilidad. Agarremos un termómetro y medimos ahorita la temperatura, nos da un resultado, digamos 18 grados. Luego lo volvemos a medir en 5 minutos y nos da 40 grados. Y lo volvemos a medir en otros 5 minutos y nos da menos 10 grados. Esto implica que este termómetro no es confiable porque está dando resultados muy variantes en una prueba que se le está haciendo en el mismo termómetro, al mismo sujeto, en el mismo ambiente. Esto básicamente es de lo que se habla de confiabilidad. La confiabilidad tiene varios métodos, entre los que podemos nombrar la medida de estabilidad, el método de formas alternativas o paralelas, el método de mitades partidas y las medidas de consistencia interna. En la medida de estabilidad se puede decir que un mismo instrumento de medición se aplica 2 veces o más en un mismo grupo de personas, mientras que en el método de formas alternativas o paralelas, en este caso no se administra el mismo instrumento de medición, sino 2 o más versiones equivalentes a este. En el método de mitades partidas se necesita solo una aplicación. El total de los ítems se divide en 2 partes y se comparan los resultados. Y las medidas de consistencia interna requiere solo una administración confiable del test según el método de división de las mitades, como lo habla Rulon y Gutmann en su fórmula 20 de Couder-Richardson, el coeficiente de alfa de Combrach. Hay otro método de confiabilidad llamado test-retest, que como medida de estabilidad de un instrumento consiste en que la misma prueba se aplica 2 veces para verificar la confiabilidad de la misma. Confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto y objeto produce resultados iguales. Los valores serán de 0 a 1. No puede haber valores negativos. Se refiere a que el test, si se aplica hoy o dentro de un tiempo, siga siendo válido y fiable. Es decir, que se encuentre una relación entre lo que se obtiene hoy y lo que se obtiene más adelante. También existe el método de consistencia llamado alfa de Combrach, que permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La medida de fiabilidad mediante el alfa de Combrach asume que los ítems miden un mismo constructo y están altamente correlacionados. Cuando más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo de la muestra concreta de investigación. Es nuestro deseo que esta corta y concisa exposición le pueda servir a cualquier investigador que quiera buscar herramientas sobre todas estas que presentamos, como es la validez y la confiabilidad en los instrumentos de evaluación. Muchas gracias.